Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos los derechos de las personas de la comunidad LGTBI en la Unión Europea. ¿Se ha avanzado suficiente o persiste la discriminación? ¿Y qué ocurre en países como Polonia y Hungría? Antes de pasar al debate, hacemos un breve repaso a la situación en los 27. La discriminación sexual y la protección de los derechos humanos están consagrados en el derecho europeo. Pese a ello, la discriminación contra las personas gays, lesbianas, bisexuales o transexuales persiste en la Unión Europea. Entre los 27 países del bloque, 18 reconocen las uniones del mismo sexo. En una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se exigió que todos los matrimonios y uniones civiles se reconozcan en cualquier país europeo, aunque no en todos sea legal. En la última encuesta sobre derechos de las minorías, el 76% de los europeos consideran que la comunidad LGTBI debe tener los mismos derechos que los heterosexuales. Pero mientras que en países como Suecia llega al 98% esa afirmación, solo así lo considera un 31% en Eslovaquia. Las personas que más sufren son las transexuales. Más del 60% reportan algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. Además, hay preocupación sobre la regresión de derechos en países como Polonia, donde existen pueblos denominados libres de ideología LGTBI. Por esta razón, la Comisión Europea ha retirado fondos y abierto un procedimiento de infracción. También lo ha hecho con Hungría. Aquí en Bruselas llevó ante la justicia europea en julio tras la aprobación de una ley en la que se prohíbe a los menores estar expuestos en películas o libros a contenido que haga referencia a la comunidad LGTBI. Una muestra más de que los derechos fundamentales no pueden darse por conquistados, tampoco en el bloque europeo. Y para analizarlo tenemos con nosotros a las eurodiputadas Rosa Estaràs del Partido Popular Europeo. Bienvenida, Rosa. Hola, muchas gracias. Y con Soraya Rodríguez del Grupo Renovar Europa. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias a ti. Gracias a las dos por estar aquí. Las personas LGTBI están protegidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en que se prohíbe explícitamente la discriminación en base a la orientación sexual, pero aún así la discriminación persiste en la Unión Europea. Se ha avanzado, pero no lo suficiente. ¿Qué es lo que ocurre, Rosa? ¿Por qué? Bueno, está claro que en la letra de lo que es el corazón de Europa, la clave son los derechos humanos. Y los derechos de las personas y del colectivo LGTBI son derechos humanos. Están protegidos en la letra, pero luego la realidad, tristemente, a veces no se corresponde con todo lo que se ha estipulado como valores humanos. Hay discriminación, la Unión Europea está luchando para que no la haya y de hecho ha aprobado recientemente una estrategia europea para el colectivo LGTBI 2020-2030, pero después de la pandemia hemos podido ver que todavía esto ha ido un poco en aumento y que últimamente nos está preocupando mucho la proliferación de delitos de odio contra este colectivo y de hecho hace poquito tuvimos un debate en Estrasburgo después de los acontecimientos en Bratislava de la muerte de dos chicos que eran del colectivo LGTBI por parte de un chico de 19 años, extremista y radicalizado, que los mató a tiros. Entonces tuvimos un debate donde pedimos prácticamente todos los que tenemos sentido común que se incluyan los delitos de odio contra este colectivo como eurodelito en el artículo 83 del Tratado de la Unión. Queda mucho por hacer. Yo veo con preocupación cómo, y de hecho hay un debate mañana por la mañana sobre temas de discriminación y racismo, cómo todavía hay que lucharlo porque todavía hay una proliferación de delitos de odio contra este colectivo, pero también contra el colectivo de judíos, musulmanes, que todavía hay, por desgracia, mucho que trabajar y mucho que hacer. ¿Qué es lo que motiva esta discriminación? ¿Por qué se está produciendo? Hay, como comentaba Rosa, este asesinato brutal contra dos jóvenes en Eslovaquia. Sí, efectivamente, este asesinato brutal que nos conmovió a todos y provocó también aquí en el Parlamento Europeo el debate y la propuesta que acaba de citar Rosa, lamentablemente es un hecho más de lo que está sucediendo en la Unión Europea en relación a los derechos del colectivo LGTBIQ. Porque muy a diferencia de lo que deberíamos estar hoy hablando, del avance
en la eliminación de la discriminación, tenemos que constatar que estamos en franco retroceso. Según el último análisis de la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, en el 2019 más del 53% de las personas de este colectivo se sentían discriminadas, habían sido acosadas de forma directa o indirecta, mientras que en 2012 esta cifra era del 37%, por lo tanto del 37 al 53%. En Eslovaquia, donde sucedió este último y dramático acontecimiento, el incremento de personas acosadas se ha incrementado de 1 a 10 en el colectivo LGTBIQ. ¿Por qué sucede esto? Porque en estados de la Unión Europea se está legislando en contra de este colectivo. Tenemos el caso de Polonia. En Polonia, el año pasado, se declararon y se adhirieron 100 municipios a una aberración desde el punto de vista de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano europeo. Municipios libres de LGTBIQ, de colectivos. El Parlamento reaccionó nombrando este Parlamento, este espacio, como un espacio de libertad para el colectivo. Pero esto está pasando en Polonia, está pasando también en Hungría. Hemos visto declaraciones de políticos importantes en Bulgaria, declaraciones claramente xenófobas contra este colectivo. Por lo tanto, esta realidad terrible se produce porque efectivamente está habiendo un claro retroceso en legislaciones nacionales, no solamente en la protección de los derechos, sino en leyes, en actuaciones desde los poderes públicos que van claramente en contra de la discriminación, que por otra parte es estructural. Llevan años sufriendo esta discriminación. No podemos olvidar que hoy en Naciones Unidas, en 69 estados de Naciones Unidas, el tener cualquier tipo de acto sexual consentido entre personas del mismo sexo sigue siendo considerado un crimen, en muchos países un gravísimo crimen castigado con penas severas. Por lo tanto, esta es una realidad terrible que yo creo que hay que analizar de forma clara para poder adoptar las medidas necesarias para frenarlo y para revertir esta situación. Precisamente, Soraya, hacías mención a Polonia y Hungría. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción, también ha llevado a Hungría ante la justicia europea, pero ¿está haciendo la Comisión Europea lo suficiente como para atacar estas legislaciones a las que hacía mención Soraya? Sí, a ver, en el caso de Polonia y Hungría ha habido un flagrante ataque al Estado de Derecho y ha habido muchas resoluciones para que el artículo 7 que hemos abierto a estos dos estados, que es cuando un estado no está cumpliendo con los valores europeos, se active el procedimiento. Por lo tanto, con los instrumentos legales que tenemos se está haciendo lo que se tiene que hacer. Es verdad que para mí con cierta lentitud y de hecho hemos demandado que esto se agilizara. Lo decía Soraya, el que en el siglo XXI a alguien se le ocurra decir que hay calles, barrios donde no puede circular una persona por su orientación sexual o la identidad sexual, es surrealista, es que no es posible, es que no cabe en la cabeza, pero está pasando. Está pasando pues en Polonia, varios municipios están en varias calles, en varios barrios, están prohibidos de personas LGTBI y se han quedado tan anchos. Entonces nosotros, siempre que pasa esto, reaccionamos. La presidenta salió enseguida y todo el Parlamento a decir que no, que nosotros aquí no descansaremos hasta que conseguir que todas las personas puedan circular libremente por el mundo, independientemente de su raza, de su religión, de su orientación o de su identidad sexual. Y estamos cada día haciendo bandera de los derechos humanos, porque es lo que nos caracteriza. Europa es el continente de los derechos humanos. Y es verdad que también la Comisión aprobó esta estrategia que os he dicho, que es la primera estrategia y además anima
Esta estrategia europea del colectivo LGTBI anima a todos los Estados miembros, a todos los ayuntamientos, a todas las regiones a publicar su propia estrategia LGTBI, impregnar todo aquello que vayamos decidiendo, tanto si hablamos de vivienda, de educación, de trabajo, de salud, de justicia, siempre impregnar la visión arcoíris, una visión en todo lo que hagamos que simbolice que estamos pensando en que hagamos lo que hagamos siempre en igualdad y en no discriminación. De hecho, la propia estrategia habla de que no vayamos a discriminar, de que haya seguridad, que Europa sea un sitio seguro donde tú no te sientas en ningún momento ni acosado ni discriminado por tu orientación. Y en tercer lugar, que la educación no sea estereotipada, que nos eduquen en valores, que nos eduquen en el respeto, que en el trabajo no haya los obstáculos que hay para este colectivo, en la salud. Y luego ya una interminable temas de, sobre todo de igualdad, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero ahora que recojo el guante de Rosa sobre esta estrategia de la Comisión Europea, pero se trata un poco de pedir a los Estados que hagan, pero le falta ambición porque muchos Estados, como comentabas, no lo están haciendo, sino que están regresando. Sí, yo creo que tenemos que ser mucho más enérgicos con aquellos Estados que legislan en contra de los derechos de este colectivo o que legislan en contra de las mujeres. Esto está pasando. Es cierto que dimos un paso importante y que el Tribunal de Justicia Europeo avaló la suspensión de fondos para aquellos estados que no cumplieran el Estado de Derecho. Y quiero significar una cosa: la separación de poderes es fundamental para el Estado de Derecho, pero el respeto de los derechos fundamentales de los y de las ciudadanas europeas es el corazón de Europa. Y no puede existir un Estado que asuma el acervo del Estado de Derecho y esté legislando en contra de estos derechos. Es verdad que Polonia ha estado sin recibir fondos, igual que Hungría, pero recientemente la Comisión, en junio, ha liberado más de 35.400 millones de euros de los fondos de recuperación. Mientras tanto, en este país siguen manteniéndose normas claramente xenófobas, racistas, de apartheid a las personas por razón de su identidad sexual. Sigue habiendo legislación que normalmente coincide, es antigénero, es decir, contra las mujeres, contra este colectivo, y se sigue haciendo claramente, dando subvenciones también a asociaciones que hacen discursos contra este colectivo. Nos quedamos con esta idea. Gracias, Soraya. También a ti, Rosa, disculpad, nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.